Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es tiempo de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven. Queremos escucharle entonces a Daniel Hermosilla. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano Francisco, y muy buenos días a todos, hermanos. Agradezco al Señor realmente por tener el privilegio de poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra del Señor. Y entonces me presento brevemente y después ya vamos a la enseñanza, hermano Francisco. Eh, ¿Es correcto? Ok. Muy bien. Ok. Bueno, mi nombre es Daniel Hermosilla, como bien me presentó el hermano Francisco. Soy hijo de hermanos en la fe también. Su nombre es Orlando Hermosilla, mi madre Loida Mongelos. Ellos desde chico me guiaron en los caminos del Señor y gracias a Dios tomé la decisión por el Señor también, teniendo 14 a 15 años. Y de allí para adelante el Señor fue encaminando las cosas también para tener un tiempo de preparación teológica en Chile. Gracias a Dios pude estudiar la palabra por 4 años. También el Señor me concedió el privilegio de trabajar en la obra, en una iglesia en particular que comenzó desde cero, una obra allá en Chile. San Felipe se llama el lugar y gracias a Dios la obra está creciendo, se está encaminando. Y por cosas que el Señor sabe, la pandemia me trajo de vuelta a Paraguay. Y yo tenía planeado volver y mis intenciones también son servir al Señor aquí en Paraguay, pero no pensaba que tan rápido. Así que el Señor me tiene aquí orando y proyectándome a servir al Señor. Él ha abierto puertas en este momento de poder estar enseñando de la palabra a un grupo de siervos del Señor que son hermanos que sirven ya en la obra. Estamos estudiando los sábados y entre ellos está el hermano Francisco. Así que esa fue la manera en que se dio la posibilidad de hoy estar compartiendo con ustedes de la palabra del Señor. Así que eso en cuanto a presentarme brevemente. Entonces, aprovecho también, hermanos, a pedirles oración para que el Señor sea guiando también en su tiempo, en las cosas que Él quiera que le esté sirviendo. Este sería entonces, hermanos, el título de la enseñanza que quiero compartirles en esta mañana con la guía del Señor. Y justamente quería comenzar con la ilustración de un joven que vivía a su manera. Y justamente tiene que ver con algo que el Señor me permitió vivir. Y ya sin misterio, el Señor permitió que yo crezca en una iglesia, en- escuche desde muy chico del Evangelio, aprenda de las historias bíblicas de Sansón, de David, de un David que venció a Goliat, de un Sansón que hizo cosas con fuerza y me encantaban en forma personal las historias bíblicas. Acepté a Cristo más de 10 veces, las veces que se invitaba a aceptar a Cristo en las escuelas dominicales o en las escuelitas bíblicas o en las horas felices. Yo siempre aceptaba a Cristo y yo crecí creyendo que era un hijo de Dios porque en algún momento tuvo que servirme eso. Pero tenía una doble vida. Hacía mis cosas malas en el colegio, entre mis amigos y frente a mis padres y frente a los hermanos yo era el santito. Eh, pero llegó un momento en el que el Señor me confrontó con su palabra, con mensajes de hermanos. eh, Empezó a perseguirme una convicción de que si yo moría o si el Señor venía en cualquier momento, yo iba a ir al infierno. Entonces, reconocí mi condición ante Cristo de pecador, le dije que venga a mi vida y sea mi Salvador,
que realmente yo comienzo a vivir una vida como la vida que yo veía que tenían los hermanos de la iglesia, una vida nueva, una vida real. Y a partir de allí todo empezó a ser distinto. Mis compañeros del colegio me veían de otra manera, mis amigos también se daban cuenta que yo no les seguía las mismas cosas que antes, y todo empezó a cambiar de allí para adelante. Y eso fue realmente una experiencia personal que me llevó directamente a reconocer que hubo un cambio allí desde Cristo, así como se divide la historia, un antes de Cristo y un después de Cristo. Y de eso mismo va a tratar hoy día la enseñanza, hermano. Y el libro que vamos a estar mirando tiene que ver con creyentes que vivían en una sociedad que en particular era una provincia romana. Eso era importante en la época, porque Roma era el imperio de ese momento. Y no solo por eso, sino porque también había un templo pagano en esa ciudad que en particular era una de las maravillas del mundo antiguo. Era un símbolo, un referente para los ciudadanos de este lugar. Y era también motivo para que muchos peregrinos pasen a visitar esa ciudad solamente para conocer el templo, porque era una maravilla del mundo antiguo. No tan solamente eso, sino también era una ciudad, ya que hablamos de un templo pagana, idólatra, también era una ciudad de mucha hechicería, mucho involucramiento con el tema de los demonios y todo este ámbito. Y el apóstol Pablo fue a predicar por allí y estuvo con ellos por 3 años, enseñándoles la verdad del Evangelio de Cristo. Y esa narración en particular lo podemos ver con detenimiento. Si quiere hacerlo más adelante o en la semana, lo puede ver en Hechos capítulo 18, versículo 18 hasta el capítulo 20. Esos capítulos abarcan ese periodo en que Pablo llega, les predica y ellos son confrontados con el Evangelio y pasan de una vida anterior a una nueva vida. Justamente el tema que vamos a estar mirando, viviendo en Cristo. Ahora, la carta que vamos a estar mirando tiene 2 secciones grandes para que podamos ubicarnos un poco en la carta. Del capítulo 1 al capítulo 3 prácticamente es teoría o teología pura, mucho contenido doctrinal. Y del capítulo 4 hasta el 6 empieza a cambiar el tono. De teoría ahora pasa a la práctica. Empiezan a ser cosas que tienen que ver con acciones que llevar a cabo dentro de la vida cristiana, dentro de esta nueva vida. Y en esa segunda parte de la carta es donde vamos a estar mirando algunos versículos en esta mañana, hermanos. En este tiempo vamos a ver 3 cosas que en particular nos van a mostrar esta segunda sección de cosas prácticas que llevar a la práctica como creyentes. Y no solamente una vez o en el momento en que nos convertimos o quizá una vez a la semana o una vez al año, no. Constantemente, todo el tiempo. Estas 3 cosas que vamos a ver es cómo debemos estar viviendo en Cristo. De manera que Pablo, esto que vamos a mirar, le señaló esto a estos creyentes y también aplica para nosotros el día de hoy, que es un ejercicio espiritual de cada creyente. Así que oremos, hermanos, para introducirnos ya en los versículos que tienen que ver con la enseñanza. Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de poder compartir en comunión, Señor. Gracias a Cristo, Señor, que nos une. Te pedimos, Padre Santo, que seas guiando el tiempo de escuchar de tu palabra, Señor. Sé también hablando a nuestros corazones en forma particular, Padre Santo, sabiendo, Señor, que conoces nuestras necesidades, nuestras realidades, Señor. Y guíanos, Padre, a no solamente entender de tu palabra, sino también, Señor, practicarla, que es justamente lo que vamos a estar mirando, Dios. Te pedimos que guíes este tiempo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, hermanos.
De manera que les invito a que podamos ir a la carta de Efesios, el libro de Efesios, y vamos a estar mirando el capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Efesios. Y en particular vamos a estar mirando 3 versículos. El versículo 22, el versículo 23 y el 24. Y en estos 3 versículos vamos a estar mirando 3 cosas que practicar y que estar llevando a la acción para estar viviendo en Cristo. ¿Bien, hermanos? Primera cosa. Así que vamos a mirar el versículo 22. Versículo 22 dice, de Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, vamos a leer todo de uno. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bien. Estos 3 versículos son los que vamos a estar mirando, hermanos. Y comenzando con el 22, es lo que quiero llamarle la manera de andar en Cristo. ¿Cuál sería la manera de andar en Cristo? Y el versículo 22 comienza diciéndonos en cuanto a la pasada manera de vivir. Lo mismo que les compartía en forma personal en mi testimonio, y me imagino que cada uno de ustedes también, en cuanto a su testimonio, tienen una manera pasada en que vivieron, y ahora una nueva. A eso mismo está apuntando el versículo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y necesitamos considerar, para poder entender bien el versículo 22, los versículos anteriores también, que son los versículos 20 y 21. ¿Por qué? Porque en estos versículos podemos ver que hay una comparación entre la manera de conducirse de Cristo, la manera en que aprendimos de Cristo cómo vivir, y la manera de vivir de quienes andan o viven gobernados por el viejo hombre. Y lo podemos ver en los versículos anteriores al 20 y 21, que son los versículos 17, 18 y 19. Y si podemos notar, hay prácticamente 3 características de ese viejo hombre, de esa manera antigua de vivir. El primero es en la vanidad de su mente. Miren lo que dice, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como era la antigua manera de vivir. ¿Cómo? Que andan en la vanidad de su mente. El incrédulo vive de esta manera. Tiene su mente, sus pensamientos, sus proyectos, en sí su vida dedicada a las cosas vanas, o en otras palabras, las cosas que no tienen valor, que no van a trascender a la eternidad, que cuando se termine el mundo se va a quedar con el mundo, en cosas pasajeras. Ellos tienen por consecuencia el entendimiento entenebrecido, según nos menciona el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Segunda característica, el incrédulo no tiene en cuenta primeramente a Dios. ¿Cuántas personas al día de hoy se están levantando diciendo, no, Dios no existe? Personas que se dicen llamar ateas, o personas que sin decir eso viven su vida como si fuera que Dios no existe. No les interesa servir a los demás, a no ser que haya un interés de por medio. No es importante para ellos ayudar al necesitado sin esperar nada a cambio, ser de beneficio a los demás sin otros objetivos de por medio, porque ellos están ajenos o alejados de la vida de Dios. Y tercero, algo terrible, algo que en particular el Señor me permitió observar allá en el país de Chile,
Dice, tercera descripción aquí en el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Y a qué se está refiriendo? Miren lo que dice. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Qué triste. Podemos observar, queridos hermanos, y hoy está saliendo más a la luz cosas que siempre han existido, pero que quizás estaban más ocultas, que tienen que ver con esto mismo, la corrupción del hombre, llegando a un extremo muy sucio y muy feo, una moral corrompida por el pecado que ha generado dureza en el corazón del hombre a tal punto que llegan a cosas que llegan a ser vergonzosas, hablando del uso natural del hombre con hombre, de mujer con mujer, y cosas más aberrantes que el día de hoy están saliendo a la luz. Increíble. Y de eso mismo está apuntando aquí el versículo, a eso mismo. El hombre natural a eso apunta, a eso va a llegar. Y esa descripción es increíble porque se da ya en Romanos capítulo 1, versículo 28, hablando de las personas inmorales, que Dios le entrega a sus deseos desenfrenados porque ellos deciden ir en contra de Dios. Dios les entregó al desenfreno de su mente reprobada. ¿Por qué? Porque ellos no desearon hacer la voluntad de Dios. Entonces, espero que con esa breve unión de los versículos nos haya quedado claro que la manera en que debo conducirme, en que debo vivir a Cristo, andar en Cristo, debe ser como la que Cristo nos enseñó. No en la manera antigua que se nos describe en el versículo 17, 18 y 19, sino hacia donde está apuntándonos el versículo 20 y 21, que tiene que ver con esta primera cosa. La manera de andar en Cristo es de la siguiente manera: despojándonos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué significa despojarse? Para entender un poco más. Despojarse, la palabra aquí está queriendo significar quitarse algo por completo. No es solamente me saco la parte más fea y dejo la parte que no es tan fea porque me gusta. Significa, si podemos hacer un ejemplo, me saco por completo este abrigo, quito el abrigo, se fue el abrigo, tiro el abrigo, me deshago de esa cosa. Y hablando ahora del viejo hombre, tengo que sacarme la vestidura, la ropa del viejo hombre. Si podemos hacer una ilustración de una parábola que usó el Señor Jesucristo, así como el hijo pródigo, cuando después de que gastó todo lo que era su herencia, él vuelve a su casa arrepentido, con su ropa toda sucia porque estuvo entre los cerdos, estuvo sin plata. ¿Se imaginan? Esa ropa debía tener un olor feo y asqueroso, si podemos describirlo de alguna manera. ¿Y cómo le trató su padre? Le quitó, sáquenle esa ropa, denle un baño, pónganle ropa nueva, limpia, perfumada, que tenga rico olor, que sea suave. ¿Por qué? Porque va a ser una ropa nueva. Porque todo lo que él hizo antes, que lo deseche y ahora algo nuevo. Recibió todo nuevo. Despojarse tiene que ver con una actitud parecida a esa, pero tiene que ver con una actitud del corazón. Es una actitud espiritual. Tiene que ver con despojarse de la manera antigua de vivir, de esas actitudes pecaminosas que desagradan a Dios, esa manera de vivir que tiene que ver con muchos pecados allí que podemos nosotros cada uno citar porque sabemos cómo vivimos antes. Y dejar eso a un lado. Esta palabra de despojarse describe el arrepentimiento o el dejar totalmente a un lado el pecado y la sumisión a Dios que tenemos en el momento de la salvación, que debemos mantener a lo largo de nuestra vida como creyentes. No es que solamente una vez yo decidí arrepentirme de mis pecados y reconocerme pecador, y después que hice eso ya
no tengo que arrepentirme más y puedo de repente dejar pasar por alto algunos pecados que hice, no. Si se fijan, si se dan cuenta, la palabra despojaos no es en un momento, este verbo no implica solamente una vez, implica algo que continúa. Tenemos que vivir de esta manera. Tengo que despojarme del viejo hombre día a día. Por eso les decía al comienzo que vamos a ver de un ejercicio constante del creyente. Mi manera de vivir debe ser la de despojarme del pecado constantemente. ¿Por qué? Porque este viejo hombre no se da por vencido. Constantemente está allí pidiendo otra vez el trono de mi vida, requiriéndome un momento en el que pueda hacer de las suyas nuevamente. Y si me descuido, va a ser de las suyas. Y recordemos, como nos veíamos en los versículos anteriores y cómo describe aquí el versículo 22, al final, cuál es la característica de este viejo hombre. Este viejo hombre está viciado. Y la palabra viciado es alguien que está perdido, alguien que está atrapado, está encadenado y de allí no va a salir. Está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque quiere hacer todo lo que a la carne le agrada y a Dios no. De manera que este viejo hombre hay que tener cuidado con él. Y vivimos las 4 características de este viejo hombre: corrupto, perdido en sus pecados, anda en la vanidad de su mente, tiene el entendimiento entenebrecido, está ajeno de la vida de Dios y llega al punto más bajo, si me permiten decirlo, de perder toda sensibilidad. De manera que, como hemos estado mirando este primer punto, esta es la manera de andar en Cristo, despojándome del viejo hombre corrupto en los pecados, que vive feliz y contento en medio del pecado, pero lejos de Dios. Ese es mi viejo hombre. Necesito identificarlo. Y por eso voy a entender también que necesito despojarme de él, porque me aleja de Dios. Ahora vamos a ir al segundo punto, ahora que ya entendemos que debemos despojarnos de este viejo hombre, y quizás salga una pregunta natural, ya que vamos a despojarnos de esto, ¿en qué debemos de ocuparnos o qué debe reemplazar eso? Y eso vamos a estar mirando en el segundo punto. Estuvimos viendo primera cosa, la manera de andar en Cristo es despojándome del viejo hombre. ¿Y por qué? La razón es evidente, está viciado conforme a los deseos engañosos, y eso tiene que ver con la pasada manera de vivir. Ahora, el siguiente punto es un llamado que tenemos, llamado de andar en Cristo. Y este versículo, si bien parece cortito, encierra muchísimo. En el versículo 23 dice: después que se nos da el primer paso de despojarnos del viejo hombre, ¿cuál sería la actitud que tomar al desechar esa anterior? Esta: renovar. ¿Renovar qué cosa? El espíritu de nuestra mente. Y la palabra renovados, si podemos notar también, está de forma característica si hablamos del tiempo verbal. No es una opción entre tantas otras, no son una vía de dos caminos, no es una posibilidad contra otra posibilidad, solamente es una posibilidad. Y si puedo hablar entonces del tiempo verbal, está en modo imperativo esta palabra, renovados, es una orden. Allí está el llamado de andar en Cristo. La palabra de Dios me está diciendo en este versículo que el llamado del creyente en Cristo Jesús es de renovar su mente. Y esta experiencia uno la vive en el momento de la salvación. ¿Qué me
¿Qué me podrían decir si yo les cuento esta anécdota? Les voy a proponer esto. Esta mañana yo salí a caminar, tempranito salí a caminar y crucé la ruta. Y justo cuando iba a cruzar la ruta, había mucho tránsito. Fue un momento en que había muchos autos y tuve que tomar la decisión de cruzar ahí entre medio de los autos y justo pasaba un transganado. Y yo no vi bien y el transganado me pasó encima. Me atropelló. Y por eso es que hoy llegué un poco tarde. ¿Qué les parece mi anécdota? Me imagino que de risa, ¿verdad? Y de fantasía. De fantasía, ¿cierto? Un mal chiste. Bueno, la salvación es algo, si podemos comparar un poco algo semejante, hermano. Cristo es realmente poderoso para cambiar nuestra mente corrupta en una mente santa. Si podemos usar la figura del camión, del transganado que me chocó, Cristo, si usamos la figura, cuando llegó a mi vida, Él es algo mucho más grande que ese transganado. Y si Él realmente llegó a mi vida, se tiene que notar, se tiene que ver. Así como si un transganado me choca, se va a notar en todas mis partes allá esparcido en la ruta, ¿cierto? Cristo es alguien mucho más poderoso que un transganado. Y si Él realmente llegó a mi vida, eso se va a reflejar, va a ser evidente. Eso es lo que nos habla también allá el pasaje de 2 Corintios 5:17, pasaje conocido, vayamos un poco allá, que habla acerca de esto mismo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17 dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Muchas gracias, hermanos. Y como les decía, hermanos, Jesucristo es mucho más grande que un camión. Y Él fue quien hizo de mí una nueva criatura, así como dice aquí 2 Corintios 5:17. Una nueva criatura que ya no debe conformarse con vivir de una manera inapropiada, que no es correcta como vivía antes, sino que comienza a vivir de una manera que a Dios le agrada, de una manera en que se refleje que Cristo llegó a mi vida. Y eso es renovando el espíritu de mi mente. Y quizás salga la pregunta ahora, pero ¿puede ser un poco más específico, hermano? No estoy comprendiendo un poco bien, quizás. Bueno, acompáñenme a otro pasaje que es bien claro y habla de lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, es un pasaje que procura hablar de la unidad, pero con respecto a cosas prácticas que hay que hacer también, y comienza con esto, interesantemente. Comienza con este mismo punto, que es Romanos, capítulo 12. Después de que termina una sección de doctrina, empieza con cosas prácticas y empieza interesantemente con lo mismo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así, Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, aquí está la palabra, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me imagino que es versículo que conocemos también. Pero interesantemente, hablando de la sección de Romanos, cuando comienza a hablar de las cosas prácticas que hacer, empieza con esto mismo. Y Pablo está haciendo algo muy similar aquí en el libro de Efesios. Está comenzando con las cosas prácticas de la vida del creyente y por lo visto es algo sumamente importante, porque él está haciendo énfasis en algo
que ya mencionó en otra carta también, que tiene que ver con la renovación de nuestra mente. Entonces veo con este versículo que compartimos más claridad de cómo renuevo el espíritu de mi mente. Primeramente, el versículo allí en Romanos me señalaba no conformándome a este siglo corrupto, que es también lo que miramos acá en los versículos 17, 18 y 19. El hombre natural, nuestro viejo hombre, se conforma con las cosas que el mundo cree que está bien. En cambio, en este nuevo hombre, en esta nueva criatura que somos ahora, buscamos algo más. Buscamos las cosas que agradan a Dios. No nos conformamos a lo que el mundo cree que está bien, sino transformamos ese concepto en lo que Dios cree que está bien, en lo que Dios dice que está bien, para ir transformándonos hacia la voluntad de Dios. ¿Y cómo describe Romanos qué es la voluntad de Dios? Es tediosa, es difícil de llevar, no da buen resultado, o como dice, es agradable y perfecta. Esta también, hermanos, es una tarea de día a día para el creyente. De renunciar a nuestro viejo hombre, de renunciar a esas antiguas enseñanzas que teníamos en nuestro viejo hombre, que no quiere dejarse transformar por el Señor, que no quiere dejarse moldear por lo que la palabra de Dios nos enseña y quiere desobedecer a lo que Cristo nos manda que vivamos. Por eso mismo es que debo disponerme a que Dios siga haciendo su buena obra en mí. Mientras aprendo de la palabra de Dios, mientras la llevo a la práctica y mientras, a pesar de que me cueste, vaya aprendiendo día a día cosas nuevas y Dios vaya señalándome siempre algo nuevo que cambiar. Ese es un ejercicio constante, renovar el espíritu de nuestra mente. Y allí es donde puedo vivir renovándome en Cristo, en su palabra, día a día, cumpliendo con el llamado de andar en Cristo. Entonces, ahora que entendemos un poco más este versículo, ya hemos visto dos cosas. ¿De qué debemos despojarnos? ¿De qué debemos renovarnos? Y ahora, ¿cuál es la manera de estar viviendo en Cristo? Y eso lo vemos, hermanos, en el siguiente versículo, el versículo 24. Y el versículo 24 nos dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La manera de estar viviendo en Cristo, según el versículo 24, es de la siguiente manera. Vestidos del nuevo hombre. Primera cosa que me gustaría destacar para este tercer punto de estar viviendo en Cristo es que no es una responsabilidad de Dios que yo esté o no esté viviendo en Cristo. Repito, que yo esté viviendo a Cristo en mi vida no es responsabilidad de Dios. Si podemos notar nuevamente el tiempo del verbo en el que se encuentra, este verbo que es vestíos está nuevamente en imperativo, es una orden, es algo que nosotros, que yo debo llevar a la práctica. O sea que la responsabilidad de estar viviendo a Cristo es responsabilidad mía. Vistiéndome, ¿de qué cosa? De lo que Cristo nos enseñó en su palabra que debo estar haciendo. Esta manera de vivir está muy fuertemente relacionado con un versículo también conocido del apóstol Pablo y que tiene conexión y relación directa con este versículo. Allá en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, me imagino que tienen en su mente el versículo si les menciono. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y desde ahora vivo siempre yo. O como dice el versículo. Y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, a partir de que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta, que es la identidad del viejo hombre, hablando de ese antiguo viejo hombre, debe dejar de existir en nosotros. Eso es lo que nos señala el versículo. Ya no vivo yo. Ese que está viciado en todos los deseos engañosos, él ya no debe vivir en mí. Debe permanecer y quedar clavado, ¿dónde? En la cruz, así como lo describe Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no debe morar en mí, hablando de que Él es quien reina, Él es quien decide mi manera de actuar, mi comportamiento, cuando tengo una mala persona que viene con malas actitudes, cuando amanezco un día irritable, A o B situaciones. No debe ser quien reaccione el viejo hombre, porque Él está crucificado en la cruz. Debe ser Cristo quien se vea reflejado en mis acciones, en mis palabras, en mis pensamientos. Y es tarea mía, es mi responsabilidad que mi viejo hombre se mantenga clavado en la cruz y que no se baje de allí y venga y se siente en el trono de mi vida y tome las decisiones por mí. Por eso debo estar revistiéndome, porque mi carne no se da por vencido, no quiere quedarse allá clavado, no quiere. Él se siente olvidado allí clavado en la cruz. Él prefiere el trono de mi vida. Él prefiere que yo vuelva a vivir esa doble vida que tenía antes. ¿Por qué? Porque Él, eso es lo que desea, ir en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. De manera que es responsabilidad mía. Ahora, lo que el versículo nos va a decir es la manera práctica en que puedo lograr que el viejo hombre quede crucificado en mi día a día. Y dice el versículo 24, que el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es como termina el versículo 24. Y ya que en Cristo hemos visto y mencionado, somos nueva criatura, Dios nos demanda un nuevo estándar de vida. Ya no debemos dejarnos llevar por la manera en que actuábamos antes de que Cristo esté en nuestra vida. Ya no debemos permitir que nuestra carne tome el control en nuestras decisiones, en nuestras actitudes. Hay un nuevo estándar de vida. ¿Y cuál es ese estándar de vida? ¿Cómo podemos saber qué es la justicia, qué es la santidad de la verdad? Justamente tenemos un libro que nos señala todo eso. Y lo estamos mirando, ¿cierto? La palabra de Dios es nuestro estándar, es nuestra regla, es donde encontramos qué es la justicia de Dios y cómo apuntamos a la santidad y a la verdad. Y para eso, además, el Señor mandó a su Espíritu Santo para que nos esté quebrantando cuando estamos haciendo las cosas incorrectamente y para que nos esté guiando en su palabra cuando vamos a ella. De manera que a eso debemos estar apuntando para llegar a lograr que en nuestra vida sea un constante esto de estar viviendo en Cristo. Y Cristo, además, hermanos, nos dejó el ejemplo. Cuando Él vino aquí en la tierra, vino con el propósito de redimir al hombre, morir por los pecados, pero también Él nos dejó el ejemplo. Él vivió una vida sin pecado. No se guió por sus impulsos, sino que se guió por el poder del Espíritu Santo. Cuando le tocó sufrir,
hasta la muerte no le importó el sacrificio, ni el vituperio, ni la burla, ni el maltrato, ni la aflicción de su misma creación, sino que como un cordero fue al matadero y entregó su vida por rescate de muchos. A este Jesús tenemos como ejemplo superior de justicia y santidad, según Dios, para caminar en la verdad por el resto de nuestros días. ¿Y qué es la verdad? El mismo Señor Jesucristo definía qué es la verdad cuando hacía aquella oración por sus discípulos en Juan capítulo 17. Santifícalos en tu verdad, decía. Tu palabra es verdad. Entonces, la manera práctica, hermanos, de lograr vivir en Cristo es cuando estoy viviendo o haciendo la justicia y la santidad. Esto es estar vistiéndome del nuevo hombre. ¿Y cómo? Siendo bien práctico y, valga la redundancia, practicando lo que voy aprendiendo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Si puedo ser bien práctico en algo, si mi manera de vivir anterior era robar y yo no he dejado ese hábito, voy a la palabra de Dios y la palabra de Dios me enseña que no debo robar, sino que debo trabajar con mis propias manos para también ser de beneficio a los demás. Debo practicar eso. Debo dejar de robar y debo trabajar. Y con el trabajo, con el esfuerzo y la consecuencia que me da Dios por medio del trabajo, ser de bendición a los demás. Así, practicando la palabra. De manera que, hermanos, tenemos una gran tarea por el resto de nuestras vidas. Que Dios nos permita vivir eso desde que somos una nueva criatura. Y es posible eso solamente si estamos viviendo en Cristo. Y es imposible si estamos viviendo en la carne o en el viejo hombre. De manera que hemos visto tres cosas en particular, hermanos. Primero, que tengo una responsabilidad de andar en Cristo. Y esto es despojándome del viejo hombre. Segundo, que tengo un llamado de andar en Cristo. Y esto es renovando el espíritu de mi mente. Tercero, que debo estar viviendo en Cristo. Y esto es conducirme en la justicia y santidad de la verdad. Me pregunto, hermanos, para terminar ya con el tiempo de la enseñanza, ¿estoy viviendo como Dios realmente lo desea o en el viejo hombre? Hemos visto que Dios desea que me despoje del viejo hombre, que renueve mi entendimiento, que me revista del nuevo hombre. En cambio, también hemos visto que el viejo hombre está preocupado de sus propios intereses, de alejarse de la voluntad de Dios. ¿Cómo estoy viviendo? Es el deseo de Dios, por lo que acabamos de ver en estos 3 versículos, que mi manera de vivir sea despojándome, renovando mi mente y revistiéndome del nuevo hombre. Esto, queridos hermanos, comienza en el momento de la salvación y termina en el momento en que seamos glorificados. Eso es cuando el Señor nos llama a su presencia, por el resto de nuestra vida aquí en la tierra, en otras palabras. Así que debo ejercitarme en este ejercicio espiritual. De lo contrario, hace tiempo que le di el lugar al viejo hombre en mi vida y no estoy cumpliendo con lo que Dios espera que sea mi manera de vivir. ¿Cómo estoy viviendo? Oremos para terminar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo de estar mirando en tu palabra, Señor, cómo esperas que sea nuestra manera de vivir. Y podemos notar que sin lugar a dudas esperas, Señor, de nosotros que vivamos en Cristo, despojándonos, Señor, de nuestro viejo hombre, revistiendo, Señor, renovando nuestra mente y revistiéndonos, Señor, del nuevo hombre. Ayúdanos, Padre Santo, en ti lo podemos hacer, Padre. Sé quebrantando nuestras vidas, sé, Señor, hablando a cada uno en particular, Padre Santo, y guíanos a vivir para tu gloria, Señor, para que te agrades de nuestra manera de vivir.
En el nombre de Jesús, oramos. Amén.